Buenos días, soy Loreto, profesora del Preuniversitario Popular Eloísa Díaz, y la clase de hoy se trata sobre procesos de urbanización del siglo XX. A continuación, revisaremos las dinámicas de urbanización que se sitúan en las ciudades. Estas son asentamientos urbanos, que se distinguen de pueblos y localidades por el tamaño de su población o densidad por metro cuadrado. Son un paisaje en constante evolución, dinámico, complejo y diverso, íntimamente asociado a la cultura de las personas y los pueblos. En las ciudades se vinculan procesos de urbanización y fuerzas económicas globales, así como también de producción de servicios financieros y comerciales. La estructura urbana se refiere a patrones que presentan las ciudades como posición, emplazamiento, forma del plano de las calles, construcciones, funciones y equipamiento. ¿Cómo entendemos las ciudades a partir del siglo XX? La urbanización es uno de los rasgos característicos del mundo actual. Mientras en 1950, 6 de las 7 ciudades de más de 5 millones de habitantes se encontraban en países del primer mundo, en 2007, 43 de las 65 ciudades de más de 5 millones de habitantes se encontraban en países tercermundistas. Etapas de la urbanización a nivel mundial. Desde mediados del siglo XVIII, antes de que se iniciara la Revolución Industrial, Europa contaba con una población urbana de 2,2%. Luego de esto, alrededor del 1800, llega a un 25%. Posteriormente, en 1875, sube a un 65%. Y luego llega a un 80% en Inglaterra en 1960. Es así que en países desarrollados, la acelerada industrialización y revolución en la producción del campo, que principalmente era maquinaria que reemplazaba a los trabajadores, se traspasó entonces a los modos de producción en fábricas. Esto especialmente en las ciudades a donde llegaron a trabajar los y las campesinas, facilitando así la concentración espacial de la población en las urbes. Luego vendría una segunda etapa de urbanización a nivel mundial. Esta va de 1950 al 2000 y está estrechamente ligada al crecimiento urbano de países subdesarrollados. Sin embargo, las grandes urbes no han sido capaces de producir el empleo, vivienda ni servicios suficientes para la cantidad de población que busca el acceso a suelo, vivienda y bienes públicos en la ciudad. Debido a lo anterior, es que se tiene la percepción de que países más desarrollados están más urbanizados. En países del tercer mundo, la tasa de crecimiento urbano aumenta más rápidamente que las del desarrollo económico, por lo que se produce una sobreurbanización. En 1900 habían 10 ciudades con más de 1 millón de habitantes. Hoy son más de 502 ciudades que superan esta cifra. Las megaciudades, que albergan más de 10 millones de habitantes, también han aumentado. En 1950, solo Nueva York había logrado esta categoría. Hacia el año 2000 había más de 19 megaciudades. Estructura y funciones urbanas. Las ciudades existen desde aproximadamente 5.000 años y sus orígenes son variados. Puede ser espontáneo o planificado. También es importante destacar que las primeras ciudades surgen a partir de ciertas actividades masivas, las cuales pueden ser económicas, defensivas, políticas o incluso religiosas. Además, las ciudades pueden tener diferentes formas de planificación o de construcción. Una de ellas es el plano de damero o tablero de ajedrez, lo cual es una estructura de base que se utiliza generalmente en los países de América Latina, debido al diseño urbano que mantuvieron los españoles durante el periodo de la conquista y colonia entre los siglos XVI y XIX. Su disposición es en torno a la plaza de armas, donde se organiza la vida de los habitantes. Alrededor se emplaza la casa municipal, el palacio del gobernador, la catedral y un mercado. Podemos además distinguir diferentes funciones urbanas, las cuales se definen por las distintas ocupaciones de las personas que habitan la ciudad. Para eso se estudia el uso que tiene el suelo urbano, el cual en su mayor parte se usa para residencias. Pero en ocasiones se puede reconocer otras funciones que predominan.
los cuales pueden ser comerciales, de transporte, como ocurre normalmente en las ciudades que son puertos, funciones mineras, financieras, capitales del Estado o provincia, los cuales también pueden cumplir con la función política administrativa, culturales, religiosas y por último también pueden existir una combinación de varias funciones anteriormente mencionadas. Clasificación según su emplazamiento. Pueden haber ciudades litorales, fluviales, interiores o montañosas. El emplazamiento puede determinar cuestiones morfológicas, como por ejemplo ha sucedido con las ciudades de Valparaíso y Buenos Aires. También pueden clasificarse las ciudades por su tamaño, en ciudades pequeñas, que buscan dotar de servicios mínimos a las áreas rurales y tienen hasta 20.000 personas, ciudades intermedias, que entregan servicios más diversos a una red de ciudades pequeñas y a su población, que están entre 20.000 y 100.000 personas, y finalmente las grandes ciudades, que concentran parte importante de la población de un país, al igual que el desarrollo económico y político del mismo. Estas tienen una población que supera los 100.000 habitantes. ¿A qué categoría correspondería entonces, por ejemplo, Santiago de Chile? Santiago es una metrópolis, puesto que es una ciudad con millones de habitantes. Este tipo de ciudades presentan una gran influencia sobre el territorio circundante, territorio nacional o internacional. Además, Santiago concentra un porcentaje del 40,1% de la población nacional y su densidad alcanza los 393 habitantes por kilómetro cuadrado. En comparación a otras ciudades del país, esto es mucho. Otras ciudades que presentan una gran cantidad de población son las conurbaciones. En otras palabras, la unión de centros urbanos mediante la continuidad de la edificación, donde las distancias entre ambas ciudades es reducida. Ejemplos aquí en Chile pueden ser la conurbación de Valparaíso y Viña del Mar, Concepción y Talcahuano y La Serena y Coquimbo. Finalmente, el aumento de la población en una ciudad puede expresarse de dos maneras. Primero, la expansión vertical, que consta de construcción de edificios, por lo tanto, significa que van a haber más habitantes por metro cuadrado o densificación. Y, por otra parte, está la expansión horizontal, la cual se refiere a que la ciudad crece ocupando áreas circundantes. La expansión de la ciudad genera un área de transición, es decir, un periurbano, que es principalmente un retroceso del espacio que antes ocupaba el mundo rural, por lo que allí se pueden presentar urbanizaciones de baja densidad, sectores industriales, áreas verdes y vertederos. Es importante conocer el territorio que habitamos y por lo tanto cuestionarse cómo se produce una ciudad, quiénes la crean, qué sistema domina la creación de lugares en el mundo, qué permite un crecimiento de las ciudades sin planificación. Aquí solo dimos las bases para empezar a debatir, de modo que aún queda mucho trabajo por hacer. Muchas gracias por escuchar. Nos vemos en la próxima clase.